hipótesis es necesario reconocer los componentes o de qué se compone cada uno de ellos. Para esto vamos a empezar o vamos a hablar referente a las variables. Las variables pues son todo aquello que nos van a servir para poder movernos, para poder valorar o para poder evaluar a nuestra hipótesis de investigación. El qué, cómo y de qué se trata cada uno de ellos va a depender justamente de la hipótesis que queremos valorar, tanto la forma o la manera que lo vamos a valorar y también ya nos da un indicio sobre qué tipo de resultado vamos a tener. Bien, los estudios de las variables, pues hay que reconocer que son estudios cuantitativos. ¿Por qué estudios cuantitativos? Porque son valores, números, cuántos, ¿sí? Para que así nos permitan a nosotros poder tomar una decisión de acuerdo con los resultados que nosotros tenemos. Una variable es una característica que adopta diferentes valores. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede estar moviendo hacia arriba, hacia abajo, como por ejemplo si yo mido la temperatura del día a las 10, a las 11, a las 12, a las 13 horas, etcétera, pues bueno, voy a tener resultados y esos resultados van a estar variando de acuerdo a la hora. Van a estar variando este, conforme a los días. Entonces, aquí yo ya puedo empezar a reconocer las diferentes características. Puedo empezar a verificar cómo se mueve la temperatura o la posición de tal vez del sol para poder saber en qué momento yo puedo hacer mejor un trabajo específico. Sí, entonces aquí nosotros estamos hablando de que en qué momento puede afectar más o menos y lo pudiésemos estar identificando. ¿Qué otra cosa podemos reconocer de todo ello? Bueno, pues tenemos que reconocer de que es una que tiene características susceptibles a que puedan estar cambiando constantemente. Esa característica que tiene directamente, este, lo va a manejar mediante un valor, ¿sí? O sea, que va a estar oscilándose de acuerdo a los principios o a los elementos que se esté manejando. ¿Qué es lo que se quiere valorar? Vamos a suponer, por ejemplo, que si queremos saber realmente las personas que sufren enfisema pulmonar, si son los hombres o son las mujeres, ¿no? Tendríamos que valorar que aquellas personas, ahí ya con esto me está indicando que yo pueda valorar todas aquellas personas que se enferman de enfisema pulmonar e identificar si son hombres o son mujeres. Y aparte de esto, yo puedo meterle otra variable de que si son mayores de edad o menores de edad. Con esto yo tengo que meter un rango a analizar de acuerdo con la edad. Sí, y así yo puedo empezar a estar valorándolos, a estar analizándolos de una forma, una manera diferente, ¿sí? Bajo qué principio se mueve. O por ejemplo, si estoy analizando yo el crecimiento del pasto, ¿sí? Pero ¿qué sucede si le estoy echando agua? ¿Sí? ¿Qué cantidad de agua le estoy echando? Esos son valores que pueden afectar directamente al crecimiento del pasto. O si a cierto pasto le estoy colocando fertilizante, algún tipo de fertilizante, si lo tengo a la sombra, si lo dejo a la intemperie con el sol, los calores o la temperatura ambiente,
si yo lo expongo demasiado al sol, si yo no lo expongo. Entonces, todos esos son factores que pueden realmente indicarme algo para poder tomar una situación, un resultado, para así poder saber si realmente puede ser o no puede ser válido lo que yo estoy buscando. Entonces, todo lo que nosotros podamos medir, pues van a ser nuestras variables que nos van a estar justamente sirviendo para que así nosotros podamos saber hasta dónde llegar o qué valorar dentro de ello. Una variable es una propiedad que va a ser susceptible a cambios, que va a ser susceptible a medidas, que va a ser susceptible a poder observarse. Sí, muchas ocasiones, y aquí nos preguntamos muchas veces o muchas ocasiones, oigan, ¿y cómo podemos medirlo? Pues mediante encuestas, mediante guías de observación, mediante una lista de ítems, sí, pero ¿cómo le voy a poner una encuesta a un equipo? Sí, pero pues el equipo, por ejemplo, si tú le pones una encuesta, probablemente, vamos a decirlo, sea de que cosas que podemos leer. Oye, la temperatura que marca el sistema de enfriamiento son de 20 grados. Puedo poner sí, no y cuál. Ah, ¿sabes qué? Pero también traigo un medidor de temperatura. Veo que el sensor me marca que tiene 18 grados, pero al momento de que yo pongo mi sensor, me indica que lo tenemos a 10 grados. Entonces tengo que analizar o tengo que ver por qué hay esos cambios. Sí, yo ya tengo ahí, ya estoy reconociendo a la variable o las variables que van a ser susceptibles de cambio. Sí, o sea que realmente esas variables tienen que medirse, tienen que observarse para que así podamos obtener un resultado final, para que así yo después pueda tomar una opción y decir por qué sí es válido, por qué no es válido, bajo qué argumentos podemos llevarlo a cabo, cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos manejar todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros queremos reconocer. Ejemplos de variables, bueno, pues ya les había argumentado sobre sexo, el físico, la religión, sí, todo aquello que nosotros podamos pedir y poder obtener un número. Sí, la motivación del trabajo, muchas veces dicen, es que la motivación es intrínseca, sí, pero ¿qué cosa es lo que quieres valorar? Sí, la motivación es de acuerdo con los resultados y qué es lo que quieres valorar. Hay que recordar que el sentido de la investigación lo damos nosotros como investigadores. No nos vamos nosotros, perdón, directamente manipulamos a la investigación. No la investigación nos manipula a nosotros. Entonces, ahí es de donde nosotros tenemos que empezar a hallar valores, hallar ciertos resultados o ciertos factores que puedan realmente reconocer si es viable o no. Sí, hay que recordar que nosotros siempre estamos buscando validez o a los resultados que nosotros tenemos. Los tipos de variables que podemos identificar dentro de una hipótesis, tenemos a la variable independiente. Nos indica que es aquella en la cual se está estudiando el elemento. O sea, la problemática principal es la variable independiente. O sea, si yo estoy analizando sobre el mantenimiento preventivo de un equipo, bueno, pues entonces la variable independiente va a ser el mantenimiento preventivo, para que así yo pueda valorar después del resultado, después del análisis, pueda yo deducir si realmente es o no es funcional. Así es como nosotros tenemos que ir conociendo, recordando los elementos o los factores. Sí, es, es, este, es, pues es también
un punto a favor cuando nosotros empezamos a identificar que como investigadores, nosotros podemos observar y manipular de una manera deliberada las variables. Imaginémonos nosotros que estamos dentro del mundo de la medicina. Si, por ejemplo, tenemos que ver una bacteria, el comportamiento de una bacteria, pero ¿saben qué? Yo tengo a tres personas que los tengo bajo estudio donde nada más le damos agua, pero tengo a otros tres valorándolos, pero a esos les damos, porque como genera dolor de cabeza, les estoy dando pastillas para el dolor de cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo ya estoy interviniendo. ¿Por qué estoy interviniendo? Directamente porque realmente al momento de darle pastillas, al momento de darle un medicamento a una variable que se tiene bajo estudio, pues cambia todo el resultado, cambia todo el estilo. Sí, ¿por qué? Porque no es natural que tome una pastilla. Sería antinatural. Y entonces nosotros, que puede empezar a cambiar la situación de la variable, de cómo nosotros la tenemos o cómo nosotros la podemos realmente relacionar con el posible resultado u opción que nosotros manejamos. Este, de esta manera nosotros podemos esa variable independiente manejarla. Otra variable que tenemos es la variable dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a depender, es la manipulación de la variable independiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Se manipula la variable independiente y espera resultados. ¿Sale? Entonces, estas dos, estas dos variables, la de independiente e independiente, son las variables principales de una hipótesis. ¿Por qué? Porque son las variables que nosotros pudiésemos encontrar dentro de una variable, perdón, dentro de una hipótesis alterna, dentro de una hipótesis de investigación, dentro de una hipótesis estadística, podemos hallar esos tipos de variables. Sin embargo, hay que reconocer que tanto la dependiente como la independiente, pues son llevadas a cabo como el uso de ella de manera cotidiana. ¿Sí? Todas nuestras esas dos variables principales. Eh, ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la variable dependiente? Bueno, nos dice que es el fenómeno que aparece y desaparece o cambia cuando el investigador aplica, suprime o modifica la variable independiente, que era la que yo les decía, le ejerzo cierto valor a la variable independiente y la variable dependiente me va a dar un resultado. Si yo le genero otro valor a la variable dependiente va a cambiar o es tentativamente a cambiar su resultado. Entonces, por eso nos dice que es manipulable la dependiente sobre la independiente. ¿Sale? Y a todo ello, pues, si ustedes dentro de su proyecto de investigación están utilizando esas dos variables, tanto la dependiente como la independiente, pues estaríamos hablando de una hipótesis descriptiva fácilmente. Pero también existen otras variables, ¿no? Como por ejemplo la variable interviniente. ¿Qué quiere decir con esto? Son aquellas en las que afectan a los resultados, o sea, y que de repente, pues, al estar afectando el resultado, pues va a estar vinculada a las dos principales variables, que son la dependiente y la independiente. Tenemos también otro tipo de variables. Sí, es importante de que nosotros recordemos o reconozcamos que existen más de una, más de dos, que son las principales bases, pero que esto también nos va llevando a cabo al mejoramiento de nuestra propia hipótesis. La variable moderadora directamente nos dice que este es
para la variable independiente, ya que se determina para saber si afecta o no afecta de la relación entre la independiente principal y las variables dependientes. ¿Por qué dice las variables? Porque, bueno, pues también hay que reconocer de que en muchas ocasiones a la variable independiente, vamos a decirla, le pueden surgir más de una variable dependiente bajo estudio. Sí, entonces aquí es de donde nosotros tenemos que proponer que todas las variables dependientes varíen o se modifiquen su usabilidad. Y de esta forma, la variable moderadora pues sirve como apoyo, que está verificando o analizando que se lleve a cabo todo lo demás. Tenemos este, otra variable que son las variables cualitativas. Cuando hablamos de cualitativas es hablar directamente de las cualidades que puede tener el fenómeno, la característica que nosotros queremos, que tenemos bajo estudio. ¿A qué vamos con todo ello? ¿O a qué voy directamente? ¿Sabes qué? Pues nos va a indicar qué tipo de variable o qué tipo de elemento se va a considerar para poder valorar, para poder reconocer si nos va a dar los resultados que nosotros requerimos, los resultados que nosotros realmente necesitamos para poder obtener, para poder analizar si se cumple con lo pactado de inicio. Sí, aquí esta variable pues, nos va indicando el tipo de resultado que nosotros manejando en ella. Tenemos las variables cuantitativas. Son aquellas variables en las que realmente mm, mide los rangos o los valores obtenidos por las variables independiente y dependiente. Sí, o sea, ¿qué quiere decir cuando mide los valores o los rangos? Bueno, pues porque tiene que reconocer o tiene que saber cuáles serían los límites. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? La puntuación de mis alumnos al final del resultado de una materia, por ejemplo, de geografía, pues obtuve un resultado de 7.5, ¿no? Estoy midiendo tal vez una escala, un resultado. Pero también aquí, esa escala de ese resultado, tengo que especificar y verificar bajo qué ponderación está. ¿Por qué? Porque si estoy con bajo escala de 0 a 10, 7.5, pues puede ser un resultado aceptable, un valor numérico aceptable. Pero si, por ejemplo, estoy diciendo 7.5 y mi escala de medición es de 0 a 100, entonces sí como que nos quedamos con la idea de que, bueno, ¿por qué es tan baja? Porque ahí ya tendríamos que analizar esa numeración, ¿por qué es tan baja o bajo qué alternativa? Ya después se pueden empezar a hallar ciertos resultados o ciertas importancias en las que nos va a decir, no es que porque tuvo un concurso, porque tuvo que estar en otro lugar, porque tenía que cumplir con otras características. Sí, ya, pero eso ya va a ser de acuerdo o acorde con el resultado del que se esté hablando, resultados de los que nosotros podemos manejar. Tenemos también las variables continuas. ¿Qué son esas variables continuas? Son las que realmente podemos hallar un punto de referencia entre dos puntos o entre dos factores o entre dos elementos para poder indicarme si es o no es la continuidad hacia lo que yo estoy planteando dentro de mi problemática inicial. Sí, el cómo de repente nosotros vamos a reconsiderar o a llevarlo a cabo y cómo vamos a manejarlo. Una variable discreta va a ser aquella que no admite las posiciones entre dos números, totalmente diferente a la anterior.
¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que pues realmente nosotros tenemos que identificar bien el punto o el lugar en el que tenga que ir el valor, ¿sí? Moverlos nosotros de acuerdo a la situación en la que se esté enfrentando en ese momento y cómo llevando a cabo cada uno. La variable de control, bueno, esto quiere decir que identifica o define cuáles son los elementos y características en la que va a ser controlada la variable. Por ejemplo, vamos a suponer de que nosotros queremos tener un elemento o un valor analizando o controlando los resultados. ¿Sabes qué? Si, por ejemplo, la ponderación de la calificación de los alumnos de una escuela está entre 7.5 y 8.5, pudiésemos decir que son unos alumnos aceptables. Pero que si está entre 8.5 y 9.5, pudiésemos decir que están excelentes. Entonces, aquí nosotros controlamos la variable en la que pudiésemos colocar una ponderación y saber realmente movernos hacia donde nosotros vamos a manejarlo y el cómo vamos a llevarlo a cabo. Vamos a obtener cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a llevar de un punto a otro. En conclusión, las variables, vamos a decir que son una propiedad que tienen, válgame la redundancia, la propiedad de variar, ¿sí? De variar sus especificaciones o su característica. Pero esas especificaciones o esas características, pues bueno, se dice que se puede medir y que son observables. A eso nos referimos cuando las variables, cuando podemos considerar una variable que va a formar parte de una hipótesis, del cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos a manejar. Por eso, antes de que nosotros vayamos a formular una hipótesis, tenemos que considerar ese punto, porque recuerden que la hipótesis se forma de dos o más variables y tenemos que identificar qué tipo de hipótesis perdón, qué tipo de variables estamos manejando o vamos a estar utilizando dentro de esa hipótesis. Y también tenemos que llevar a cabo o reconsiderar este, si, cómo van a ser medibles. Sí, porque pues, es importante recordar y reconocer cómo las vamos a medir para que esto sea funcional. Gracias.